Buenas tardes. Bueno, o sea que esto era Naucas. Menos mal que al final me han invitado para poder venir y verlo. Y que es un placer que estar aquí. He elegido un tema que tiene mucho recorrido, que es la pregunta de ¿y si resulta que la revolución científica la inició España? Spoiler, no. Podemos dar por terminada la charla, pero como hay que llenar los otros 10 minutos, vamos a continuar, porque en realidad sí hay algo que quiero contar y no es una ucronía, que las ucronías son muy divertidas, muy entretenidas, contar una historia de qué hubiera pasado si. Pongo este ejemplo de la historia lógico-natural de J.J. Merelo, que la recomiendo, que de hecho cuenta una ucronía, qué hubiera pasado si la dinastía de los Saboya se hubiera quedado en España después de la Primera República y gente como Isaac Peral, como Cervera, como tantos hubieran logrado sacar adelante sus investigaciones y España hubiera entrado en el siglo XX siendo una líder tecnológica. Es un libro, son unos libros en realidad muy divertidos. Pero como digo, yo no vengo a hablar de una ucronía, vengo a contar una historia real. Tenemos a estos tres señores, que me hace mucha gracia porque viene casi a coincidir con la diapo de la charla de Laura Morrón de esta mañana. Son los tres señores con los que identificamos la revolución científica, ¿no? El momento en el que se acaba la Edad Media, o así lo entendemos, y empieza una forma que se empieza a tener el convencimiento de que el mundo se puede comprender y el mundo se puede entender y se puede explicar, no simplemente a través de la verdad revelada. Y el problema es que nos gusta mucho contar estas historias hablando de gente genial que de repente tiene una iluminación y llega a conclusiones que cambian la historia. Pero ya deberíamos ir sabiendo que en realidad no es tan sencillo. Estas personas acaban haciendo sus grandes aportaciones porque suele haber un sustrato, algo que lo hace posible. Y cuando hablamos del cambio de la mentalidad de la Edad Media a la época moderna, yo por lo menos cuando suelo leer sobre la revolución científica, los antecedentes, es muy curioso, no suelo leer si fue algo significativo que de repente América apareciera en los mapas y empezábamos ya a contar con que había todo un continente, todas unas tierras que no conocíamos. Es que eso no tuvo ningún impacto en la idea de cómo se entiende el mundo. Por supuesto que lo tuvo. Tuvo uno primero y fundamental. Hasta el momento en el que Colón llega a América, el saber, la transmisión del saber era absolutamente repetitiva. Era repetir lo que dijo Plinio, repetir lo que dijo Aristóteles. Los libros de ciencia no eran muy distintos a la Biblia. Lo que se hacía era repetir constantemente lo que decían. Pues de repente aparece todo un continente, toda una tierra llena de cosas que no aparecen, de los que Plinio no tenía ni idea, de los que Aristóteles no tenía ni idea, y entonces empieza a surgir la idea de a ver si estos maestros, estos sabios, esto que dábamos por supuesto, a ver si no iba a ser tan así y en realidad hay que investigar. Y esa fue una primera quiebra que fue muy importante. Pero hay otra, no menos importante, que es cuando llegan Cortés y toda la gente que le acompaña, hay algo que les deja absolutamente maravillados. El jardín botánico de Moctezuma. Moctezuma tenía lo que hoy entenderíamos como un gran jardín botánico, no con un afán estético, con un afán de solaz, aunque evidentemente lo cumpliría, no. Era un jardín botánico en el que se conservaban ejemplares de las plantas del imperio, se estudiaban, tenían todo un sistema propio de catalogación, se sabían sus aplicaciones medicinales, etc.
Es un concepto que realmente sorprende a los europeos cuando lo descubren. Por supuesto, los aztecas tienen también toda una serie de conocimientos y Felipe II va a encargar a toda una serie de religiosos, sobre todo, que vienen de España, pero también indígenas cristianizados, que recorran todo México, todos los territorios y vayan tomando nota de todo el saber que tiene la gente. De hecho, una de las primeras cosas que hacen esos religiosos es aprender náhuatl, la lengua de los aztecas, y crean un sistema para poder escribir y fijar ese conocimiento. A ver, Felipe II no lo hace llevado por algo altruista. De repente tiene un gran tesoro lleno de riquezas y quiere saber qué tiene exactamente. Pues con todo eso se hace un libro que es este que tenemos aquí, La historia de las cosas de Nueva España, de Fray Bernardino de Sahagún, o Códice Florentino, en el que se describen muchas de esas maravillas, de esos animales, de esas plantas, de todo ese territorio, pero se describen con una exactitud sorprendente incluso hoy en día. Este dibujo maravilloso es porque los aztecas investigaban mucho a los colibríes, no solo porque fuesen un animal que todavía hoy en día es realmente fascinante, sino porque consideraban que las almas de los guerreros, al morir, se transmitían a los colibríes. Pero ¿veis que hay como un colibrí desteñido colgado de una rama? Esa era su capacidad de observación tan grande que dejaron nota de algo que no se ha entendido, de hecho, hasta tiempo muy reciente, que es el torpor. Hay colibríes que hibernan, que literalmente hacen que baje la temperatura de su cuerpo tanto que parece que están muertos. Eso no era algo tan fácil de observar, pues los aztecas lo tenían reflejado. El Códice Florentino llega a España junto con otros libros, la corte de los Médici lo exhiben y es un éxito brutal. Todas las cortes que se precien quieren tener un ejemplar del Códice Florentino y ahí Europa empieza a descubrir una manera de conocer la naturaleza, de clasificarla, de observarla, y empiezan a ver la investigación también botánica de otra manera. Y claro, cunde el ejemplo. En imitación de ese jardín botánico de Moctezuma, aparecen los dos primeros jardines botánicos universitarios, el de Pisa y el de Padua. De la misma manera, no son jardines estéticos, no son jardines de solaz, por más que lo sean, sino para investigar, para observar las plantas, y eso acaba llevando evidentemente a preguntas, a hacerse preguntas. Hay otros libros, como El tesoro de las cosas medicinales de Nueva España, que aparte de que son maravillosos, coloreados a mano, son auténticos tesoros en los que Europa de repente tiene un aluvión de conocimientos que provienen de todos los territorios americanos. Y eso es, sumado a otras cosas, lo que empieza a erosionar lo que era lo monolítico de la Edad Media. Lo mismo con el libro sobre las hierbas medicinales de los pueblos indígenas. Así que, por favor, no contemos más historias en las que nunca tengamos en cuenta el contexto y abramos, además, el diafragma de lo que vemos. Porque España no ha sido invisible totalmente en la historia de la ciencia. No voy a decir que seamos una potencia, pero tampoco hemos sido una nulidad. Aquí van algunos ejemplos. Jorge Juan y Antonio de Ulloa, que participan en la expedición que midió el meridiano, que permitió saber la forma exacta de la Tierra. Jean-Baptiste Chappe, español no era, evidentemente, pero fue un astrónomo francés que participa en la medición del tránsito, en la observación del tránsito de Venus de 1769 en una expedición española. De hecho, él muere en México y son sus compañeros españoles los que logran que sus datos lleguen a Europa y se puedan conocer.
Humboldt era prusiano, sí, pero la expedición era española. Y una cosa que no nos cuentan en la invención de la naturaleza es que se empapó en las bibliotecas de México y de Lima de todas las investigaciones que habían hecho los españoles para entender por qué había tanta variedad de climas, las corrientes oceánicas, etcétera. Un aluvión de información que luego, evidentemente, él digiere y hace sus grandes aportaciones. Pero el terreno también, en eso, ayudó a prepararlo España. Alejandro Malaspina, la gran expedición científica que no tiene nada que envidiar a las que los británicos nos cantan muchas veces. Y, por supuesto, la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, de Francisco Javier Balmis, y también Isabel Zendal. También hacer mencionar que también detrás de todo esto hay mujeres, como Laura Morrón nos contó esta mañana, que llevó la vacuna a rincones de América y Asia cuando en Europa todavía estaba empezando a transmitirse. Nada más, pero yo no voy a mencionar un libro mío, aunque están fuera todos los que queráis, pero historias como las que os he contado están en este libro maravilloso que tengo que decir también que conocí gracias a Berrón. Muchas gracias.